Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez, esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio por FM. Y bueno, también usted puede escuchar esta información a través de las diferentes plataformas de podcast. Nos encuentra en todos lados como Vive Rent o Vive de las Rentas. El objetivo de este programa que conducimos Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y su servidor, pues es mostrarle a usted todos los hacks, toda la data, analizar todas las oportunidades de este cambiante mundo inmobiliario, con el objetivo de que usted pueda vivir de las rentas o hacer inversiones que le permitan duplicar su dinero a través de los bienes raíces y pues bueno, obtener su libertad financiera a través de los bienes raíces, pero no es en cualquier lugar. Por eso creamos este espacio y ya estamos justamente desde hace 7 años al aire con Mundo Inmobiliario y casi 4 también ya con Vive de las Rentas Radio. El objetivo, insisto, compartirle a usted toda esta data y que usted pueda aprovechar pues esta información. Y queridos Pablo Mateos y Eduardo Aguilera, pues invitar a que, insisto, se suscriban al podcast. Si ya está en el podcast, bueno, dele clic y escuche de manera retroactiva. Déjenos alguna opinión, nos encuentra en todos lados como Vive Rent. Y vámonos a el tema de hoy, que bueno, pues es este anuncio que tiene que ver con Estados Unidos, el anuncio de Joe Biden sobre el control de incrementos de rentas al 5%. Híjole, es algo que pues este plan de Biden que incluye estas medidas en las que el gobierno federal de Estados Unidos busca ampliar este incremento a vivienda de diferentes niveles. No es claro todavía, pero pues digamos que es un revés a la propiedad privada. Yo creo que la primera llamada de atención es pues estar en contra de este tipo de medidas justo desde aquí, desde España, donde acabamos de estar los socios en varios eventos y yo acabo de estar en Barcelona hace un par de días, donde se han dado pues este tipo de medidas en las que se trata de topar el precio de las rentas en ciertas zonas. Pues son medidas graves, son medidas contrarias, ¿no? a la propiedad, al derecho que tenemos todas y todas de propiedad. Y claro, entiendo también como abogado y como ciudadano que también tenemos un derecho a la vivienda, pero eso es algo muy distinto. Si el gobierno quiere y creo que debe, sin duda, pues dar viviendas sociales o dedicarse a las rentas sociales, como ya pasa en muchos países de Europa, en Bélgica, en Alemania, incluso se está planteando aquí en España. Pues bueno, está bien que lo hagan, que el gobierno construya o que compre vivienda y dé rentas pues para la gente que no puede pagarlo, pero de ahí a topar o limitar el incremento de las rentas que provienen de la ley de la oferta y la demanda, pues me parece grave y me parece pues un atentado al derecho de propiedad. Aquí en España, por ejemplo, a los big tenants se les cobran más impuestos después de 8 propiedades, pues ya tienes que pagar más. Entonces, pues yo creo que eso al final lo que acaba haciendo, ese tipo de medidas, lo que acaba haciendo es pues incrementando el precio al cliente final, ¿no? Entonces yo creo que y me hace recordar, Pablo, Eduardo, seguramente ustedes escucharon hablar de las famosas rentas congeladas. Yo en mi despacho en Legal Global Consulting, pues tenemos ya un par de décadas funcionando y recuerdo todavía en mis años mozos de abogado, cuando empezaba, todavía alcancé a ver algunos expedientes donde la gente demandaba al dueño porque ya tenía poseyendo el inmueble de manera pública, pacífica, continua y pues, prácticamente de manera perpetua, 20, 30 años con las famosas rentas congeladas, pagando 5 pesos. O sea, es algo que rompió una medida que se llevó a cabo en la Ciudad de México, no recuerdo si en los 60s o en los 70s, pero que de verdad afectó a la propiedad privada y obviamente, pues imagínense que esas rentas congeladas, pues era eso, no podía subir la renta en 20, 30 años, pues los propietarios ya de plano ni se preocuparon por sus propiedades, las dieron por perdidas. Es algo que no puede pasar y que en un país
civilizado, democrático, como Estados Unidos, como México, como España. Aquí vamos, en cualquier país es inaceptable y para los que nos dedicamos a las rentas, pues hablamos en el programa de retos y oportunidades. ¿Cómo la ven, queridos socios? Pues ya hemos visto, ¿no? Y como dices, lo tenemos muy cercano, los efectos que ha tenido este tipo de políticas en España. Sí es preocupante porque además va en contra de lo que quieren hacer, ¿no? Dicen, hay una ausencia de vivienda, se necesita construir mucho más vivienda de la que existe, y lo que hacen este tipo de medidas es desincentivar a los inversionistas a que hagan, digo, a los que verdaderamente pueden construir 500,000, 10,000 viviendas, a que no lo hagan, porque empieza a no ser negocio para ellos o en todo caso empieza a haber una disrupción del mercado. Como tú dices, si no está equiparado a la oferta o a la demanda, pues empieza a no dar bien los números, ¿no? En cambio de esto, algunas voces en Estados Unidos, y lo hemos platicado en los grupos, en el Billion Dollar y en los grupos que tenemos en Estados Unidos, el tema del co-living, por ejemplo, es así, puede ser una aproximación a una solución de vivienda en Estados Unidos. No necesariamente co-living como renta por habitaciones, también la construcción de apartaestudios, estos espacios optimizados que permitan proporcionar rentas mucho más asequibles a las personas, mucho más cercanas a sus puntos de trabajo, pues pueden ser el inicio de una gran solución. Incluso hemos estado hablando con algunas autoridades en Orlando para la transformación de algunos hoteles que ya no son rentables o ya no funcionan como tal en este tipo de viviendas que, imagínate la cantidad de cuartos que tiene un hotel, ¿no? Solo que los cuartos de un hotel no están preparados para este tipo de enfoque. Si los remodelas, les pones un mobiliario especial, les adecuas espacios, tienes vivienda de alta calidad para muchas personas a un precio accesible. Yo creo que ese es el enfoque, yo creo que hay mucho que ir platicando. Existen ya empresas en Estados Unidos como PadSplit que han visto perfectamente ese mercado y que están contribuyendo a ir ayudando a otros a hacer remodelaciones, un poco lo que hacemos en Vive de las Rentas, ¿no? Y un poco lo que hemos ido haciendo en México, en Estados Unidos y en Europa, ir cambiando el enfoque y además reutilizando inmuebles que ahora están subutilizados. Todavía queda una gran cantidad de metros cuadrados subutilizados a partir de las oficinas que se abandonaron en pandemia, y ya les decía, de los hoteles, en donde sí se une la inversión privada con el gobierno y las regulaciones, pues podemos incidir de manera mucho más rápida, incluso sin construcción nueva, ¿no? En dar mucho más cantidad de vivienda accesible a todo público. Entonces, yo creo que en el mundo inmobiliario tenemos una gran responsabilidad, gobierno e iniciativa privada, en tener ideas creativas sin generar una disrupción en el mercado que pueda terminar, como en España, en procesos en donde pues no solo no se ha resuelto el problema de vivienda, sino ahora es un peligro si quieras salir de vacaciones porque se te mete un ocupa a tu casa y cuando regresas resulta que él tiene más derechos que tú a tu vivienda y tú eres el que te quedas en la calle, ¿no? Entonces El ya negocio ahora son las puertas antiocupas. absurdas, claro que sí, ¿no? ¿Tú cómo lo has visto, Pablo? Pues sí, me sorprendió mucho bueno, en primer lugar, ¿me escuchan bien ahí? He tenido un poquito de problemas con la conexión. Perfecto, Pablo. socio, Ok, perfecto. muy bien, muy bien. Sí, me sorprendió mucho estas declaraciones de Joe Biden porque además las hizo en una cumbre de la OTAN y en un contexto que no tenía nada que ver y sorprendió mucho a los periodistas que hiciera este anuncio de
lo que se conoce en Estados Unidos como rent control, una medida de el control de incremento de rentas del 5% anual. Y yo creo que es una medida electoralista que anuncian pues porque les piensan que les van a traer más votos. Obviamente hay muchos millones de personas que alquilan, que son inquilinos y que se quejan de que las rentas han subido. Entonces, pues sueltan una medida de este tipo y luego realmente ni siquiera se implementa, porque para implementar este tipo de medida a nivel federal en Estados Unidos es muy complicado, tiene que pasar por varias aprobaciones en congresos, etcétera, y luego tiene que entrar a los estados. El tema de vivienda suele estar regulado más bien a nivel de estados y municipios. Realmente, como han dicho ya ustedes, pues en la historia lo que nos dice es que estas políticas de restricción de incremento de rentas lo que hace finalmente es encarecer la vivienda, como ya dijeron muy bien. Al final es un problema de oferta y demanda, hay escasa oferta de vivienda en general, tanto en renta como en venta, y esto se refleja en un incremento de rentas. Entonces, poner estas restricciones a los inversionistas o a las personas que tienen los propietarios de las propiedades, pues al final retira mucha vivienda en renta del mercado, con lo cual reduce todavía más la oferta. Y esto está muy estudiado en California y en Nueva York, que son los dos estados clásicos donde ha habido este tipo de medidas de rent control históricamente, y los economistas lo han estudiado así al detalle, ¿no? Cuando se implementó una medida, cómo se incrementaron las rentas. O sea que al final tiene el efecto contrario que persiguen, ¿no? Incrementa las rentas, este tipo de medidas. Pero en el mismo anuncio de Joe Biden dijo que había que construir 2 millones de viviendas como mínimo, ¿no? Y había que construir, dijo. Entonces, efectivamente, ahí también es donde él mismo da la receta cuál es la solución al problema. Pues construir más vivienda en general, no que la construya el gobierno, sino que facilite el suelo, los permisos, lo que ya hemos hablado mucho en este programa, y lo mismo está pasando en España, en México, y como gran parte pues los factores para construir viviendas son municipales, pues al final se disgrega en miles de ayuntamientos, de normas, de permisos, de trabas, y lo mismo pasa en Estados Unidos. Entonces, pues realmente lo que tiene, como sí puede intervenir el gobierno, es subvencionando, que eso ya lo hacen en Estados Unidos en parte, subvencionando rentas, subvencionando suelos, subvencionando construcción, o auspiciando que una parte de la construcción sea para vivienda social, o sea, para vivienda en renta. Yo les hablo desde Vancouver, en Canadá, y me ha encantado ver, bueno, es una ciudad increíble, donde también se han incrementado mucho las rentas, se están quejando mucho del incremento de rentas, pero hay edificios en Build to Rent nuevos, donde precisamente esas rentas altas pues han traído inversionistas, fondos que crean mucha vivienda muy rápido. Y claro, pueden decir, ¿por qué los fondos de inversión hacen dinero con la vivienda? Bueno, pues porque como las rentas han encarecido tanto, el único sector donde es rentable es el de las rentas altas, ¿no? Pero también podría hacerlo en rentas medianas o, como tú dijiste, Eduardo, en el coliving, en las viviendas unipersonales, eh, todos estos formatos que deberían ser auspiciados, la conversión de espacios de oficinas, de hoteles a vivienda, y revisar muchos requerimientos que son ya muy antiguos en cuanto a que debe tener una vivienda. Entonces, bueno, pues de todo esto también, socios, anunciamos a la audiencia que vamos a hablar en el magno evento inmobiliario, que va a ser el 3 de septiembre en la Ciudad de México, donde tendremos, entre otras cosas, paneles donde vamos a hablar del futuro de la vivienda unipersonal, y cómo la innovación en inversiones inmobiliarias pues está creando nuevos formatos de inversión. Más detalles les iremos dando en los próximos programas. Totalmente, Pablo, y de oportunidades, ¿no? Porque ahí están las oportunidades. Justamente, pues es un atentado contra la propiedad privada, una medida populista, sin duda, electoral, como tú ya lo referías, y que, bueno, pues no nos deja más que ver la importancia de la vivienda. Y sí, pues lo dijiste de manera extraordinaria. Oye, es que por supuesto hay mucho más personas que son inquilinos y menos personas que son propietarios. Entonces la mayoría, pues claro, no le gusta. Y la pregunta aquí que le hago a la audiencia es, ¿tú de qué lado quieres estar? ¿Del lado de los inquilinos? ¿Tú eres el que rentas o tú recibir las rentas? Al final, creo que pues está perfectamente protegida la propiedad privada en Estados Unidos. Yo no creo que esta medida vaya a prosperar, no creo para nada que se vaya a implementar. Y al final, pues sí, los gobiernos tienen esas responsabilidades de crear vivienda social en todos lados,
En México también se ha hablado de esto, recuerden que ya lo han dicho algunos gobiernos, también todos de manera electoral, populista, etcétera, pero al final la respuesta es que hoy, por ejemplo, el Infonavit en México, pues no le va a quedar otra más que meterse a construir casas o a subvencionar las rentas. Es que esas son las medidas reales, porque hoy desgraciadamente el precio de la vivienda va a seguir subiendo, no va a bajar, las rentas van a seguir subiendo y la pregunta, insisto, es ¿de qué lado quieres estar? Así es de que te invitamos a que vengas al magno evento donde vamos a develar el Club Viverrent, que va a ser un club, bueno, que es un club que ya existe aquí en España. En España tenemos ya miles de miembros, de gente que está invirtiendo en bienes raíces, que está duplicando su dinero, que está del lado de los terratenientes, del señor de las rentas, de los big tenants, como le llaman en Estados Unidos, y ese es el lado en el que queremos que tú estés. Y lo mejor es que no se necesita mucho dinero. Así es de que todo eso vamos a estar hablando el Magno Evento Inmobiliario el 3 de septiembre, www.magnoeventoinmobiliario.com. Ojalá que nos puedan visitar. Va a ser en el Teatro Telcel, en la Ciudad de México. Va a estar muy bien. Va a ser un día de conferencias. Además, se devela una placa porque es la 10ª edición. Hace 10 años que empezamos con este evento con el objetivo justo de que más personas tuvieran al alcance pues estos hacks, esta data para hacer inversiones en el mundo inmobiliario. Y bueno, pues Pablo Eduardo, pues es increíble cómo también hay una desinformación, porque justo Pablo, bueno, tú estás ahí en Vancouver y has visto este fenómeno de los edificios que mencionabas, y yo lo que acabo de ver aquí en Barcelona, pues es al contrario una manifestación donde la gente se manifiesta contra los turistas, ¿no? Entonces yo lo que veo es que hay una desinformación tremenda sobre lo que realmente está pasando con la gentrificación, lo que realmente está pasando con los turistas. Creo que la gente no entiende que el turista pues es el que viene 2 o 3 días a una ciudad y simplemente pues va a estar en un hotel, pero hay una desinformación tremenda, ¿no, Pablo Eduardo? ¿Así lo leen ustedes? Sí, yo creo que el origen, y tú has dado en el principal problema, es cómo el sistema nos ha educado y nos ha educado para estar en esa carrera de la rata, ¿no? Para no poder comprar, para estar rentados, para deber toda la vida, ¿no? Y ese es un camino bastante agobiante del cual hemos demostrado que solo es un cambio de chip, es aprender a cómo manejar los bienes raíces, aprender cómo tienes que planificar tu estructura financiera, y por eso la pregunta de qué lado quieres estar es muy importante, Luis, porque sí se puede estar del otro lado. Es un cambio de paradigma completamente, y es un cambio de paradigma contrario a lo que nos han educado pues culturalmente y la misma escuela, ¿no? Las mamás educando donde lo primero es el trabajo duro, la escuela, comprar, si puedes, una casa para tu familia, siempre con un enfoque consumista. ¿Qué es lo que te va a dar estatus? Tener el mejor carro, irte de vacaciones, etcétera. Nunca nos han dado una verdadera educación financiera que nos permita empezar a ver cómo nos vamos convirtiendo de ese otro lado, del lado de inversionista, en donde el dinero empiece a trabajar para nosotros, en donde lo que empecemos adquiriendo sean activos, no pasivos. Estamos completamente organizados para adquirir pasivos y deudas. Cuando descubrimos que podemos tener activos y usar deuda para comprar más activos, no tenemos techo, y eso es la misión que tiene Vive de las Rentas. Viverrent quiere hacer la comunidad de crecimiento financiero más grande del mundo, y queremos que tú estés del otro lado. Creemos que en todo el mundo merecemos ver un punto de vista distinto, en donde con educación y con un poco de astucia pongamos el dinero a trabajar para nosotros, y no estar trabajando toda la vida para pagar deudas y para pagar a los bancos y vivir rentando. Vivir rentando sí, y no es malo, ojo, socios, vivir rentando no es malo si ya tienes tu dinero invertido y ese dinero te está dejando el flujo para que tú puedas rentar donde se te dé la gana, porque sí. Yo también soy de la idea de que no deberías comprar una casa para vivir. Renta donde se te dé la gana, vuélvete un nómada digital, pero invierte en activos que te dejen ese dinero para tener la vida que sueñas. Y eso se puede lograr muy Eso. rápido
se puede lograr muy rápido y te vamos a decir cómo. Eso es lo que queremos hacer con este nuevo magno evento inmobiliario enfocado para cambiar el chip y convertir a todos los que vayan en inversionistas. Yo creo que hasta podemos dar un certificado a los que vayan, porque de verdad Lo vamos a dar, Eduardo. y un después, porque queremos que todo el que vaya ahí salga siendo un inversionista y estando del otro lado de la moneda. Pero sí, me encanta. Sí, lo vamos a dar, Pablo Eduardo. Este certificado es una extraordinaria razón para ir al Magno Evento Inmobiliario el 3 de septiembre, pero ojo, porque también esto que decías me encanta, porque no necesariamente tienes que vivir en una casa o comprar una casa para vivir. Las casas pueden ser un activo o un pasivo. Tienes que entender qué es lo que quieres tú, tener casas que te dejen dinero o que te quiten dinero de la bolsa. Y es que también vamos a tener un gran lanzamiento para que puedas empezar a generar o duplicar tu dinero. Este lunes 22 de julio, cuéntenos por favor, socio. Sí, este lunes 22 de junio a las 8 de la noche, hora del centro de México, tendremos un gran lanzamiento, pero va a ser más bien de ganancia de capital, porque al final tienes que saber dónde pones tus fichas en tu inversión. Ya les hemos hablado mucho de tortugas, de liebres. Entonces, para aquellos que quieren crecer primero su capital y luego ponerlo en estas tortugas de alta rentabilidad, vamos a tener este lanzamiento el día 22, lunes a las 8 p.m. Por favor, regístrate en viverrent.com porque habrá una nueva fase de un desarrollo en tierras que solamente va a estar disponible ese día, a partir de ese día, y probablemente se acabe en 2 o 3 días. Muy bien. Y además de esto, me encanta el concepto que acaban de mencionar, porque decían, bueno, pues ¿de qué lado quieren estar? Decías, Luis, inversionista o inquilino, digamos, del propietario o el inquilino. Y efectivamente, como dijo Eduardo, yo les propondría ser inquilino inversionista, ¿no? Que es la mejor postura. Y ya hemos hablado en este programa un poco de este factor, pero yo cuando lo explico en los cursos la gente se queda un poco asustada o impresionada. ¿Cómo puedes tú vivir en una propiedad que al propietario le dé el 3% y tú tener tu dinero en propiedades que te den el 15%, ¿no? Por ejemplo, está increíble esa asimetría. Y para que veamos que realmente las rentas, pues en muchos segmentos, o sea, no se han incrementado, pero digamos siguen siendo baratas. Entonces, pues aprovecha para vivir allá donde realmente al propietario le va a dar un 2, un 3% de rentabilidad la renta que tú vas a pagar, y ten tu dinero en esos activos de alta rentabilidad del 15%. De esto y mucho más te vamos a hablar en nuestros entrenamientos y en el magno evento, además de este lanzamiento del 22 de julio. Adelante, socios. Bien, pues Eduardo, me encanta este concepto de inquilino inversionista y aprender a hacer esos cálculos, ¿no? Que es parte del objetivo que tenemos en Vive las Rentas, enseñar esa educación financiera, cómo hacer el cálculo, porque nos llega mucha gente que no sabe cómo calcular el ROI, por ejemplo, incluso si eres inquilino, ¿no? En Valencia, hace poco, en nuestra audiencia, ahí hicimos ese ejemplo. No, bueno, y además tenemos ejemplos reales. Nuestro socio Armando celebraba el otro día con nosotros con una gran paella que tenía más de 15 años de vivir de rentado y él, mira que mucho sentido. Esa es la mentalidad de un inquilino inversionista y me gusta para título de una próxima masterclass, Pablo. Está buenísimo, y es que no necesariamente tienes que vivir en la casa que te gusta, en la casa de tus sueños, y es lo que decíamos. Hay que entender que hay inmuebles que meten dinero a tu bolsa y hay inmuebles que sacan dinero de tu bolsa. Y bueno, para concluir este episodio, pues otra vez el llamado a la acción. Entren a www.viverrent.com para registrarse a este lanzamiento, que además tiene pues un producto extraordinario que se va a lanzar. Siempre los lanzamientos se terminan en una hora o en menos tiempo. Y luego me reclaman y me dicen, oye, es que ya no alcancé. Bueno, pues es el lunes 22, no va a haber otro día. Puedes duplicar o triplicar tu capital. Y bueno, concluyendo, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, este tema de el anuncio de Joe Biden, pues espero que haya sido otro de sus deslices, que le falló la mente, porque seguramente algo así fue, porque es imposible. Además, ya lo narrabas muy bien, Pablo, pues muy difícil que se pueda aprobar algo así por el tema del Congreso, etcétera. Y bueno, pues hablando de Estados Unidos, se acercan las elecciones, el tema de el atentado contra Trump, pues bueno, seguramente lo va a catapultar, hay que estar atentos, pero bueno, la relación México-Estados Unidos
va a seguir de manera permanente. Así es de que, bueno, lo invitamos a que nos siga escuchando, a que se escuche todos los podcasts de manera retroactiva. Yo le agradezco el favor de su atención. Gracias, Pablo Mateos. Gracias, Eduardo Aguilera. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. Recuerde, www.viverent.com. Nos vemos. Esto fue Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana. Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia del Heraldo Radio. Más de 30 estaciones en todo México y el sur de los Estados Unidos. Y además puede usted escuchar esta información a través de todas las plataformas de podcast. Nos encuentra como Vive Rent. Y bueno, queridos socios, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, ya los conoce usted, o conductores de este programa, ya casi celebrando 4 años al aire con Vive Rent Radio y 7 años con Mundo Inmobiliario a través de esta frecuencia. Y pues el objetivo de este programa, que usted pueda tener todos los hacks, toda la data, toda la información, oportunidades para que usted pueda literalmente vivir de las rentas, ser el gran tenedor o también tener inversiones en las que pueda duplicar, triplicar su dinero y alcanzar sobre todo la libertad financiera a través de los bienes raíces. Es posible. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, y hoy traemos un tema muy, muy interesante, que es cómo multiplicar tu dinero. Pues voy a decir el número que se oye medio fuerte: 8X, 6X, 5X, 2X. ¿Les gusta? Bueno, duplicarlo, triplicarlo o más a través de la tierra. ¿Cómo lograrlo? Bueno, pues como dice el dicho y el refrán popular mexicano, tierra hasta en las uñas, pero no en cualquier lugar. Hay que saber y entender dónde, y eso es precisamente lo que hemos hecho en Vive Rent Tierra y en fraccionamientos como Ecotown, Bacalar, en fin. Pues tierra hasta en las uñas, Pablo, Eduardo, pero no es en cualquier lugar. De repente nos venden por ahí un terrenito alejado, muy, muy alejado de alguna zona. Hay que entender muchas cosas básicas, como para dónde va el plan de desarrollo urbano, qué zonas están detonando, porque sí, definitivamente no es en cualquier lugar. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, hemos descubierto que la tierra es una gran oportunidad precisamente para estos saltos de ganancia de capital. ¿Cómo la ven? Sí, como dices, no cualquier tierra, ¿no? O sea, cuando muchas veces lo hemos planteado en masterclass o en algunos foros, la gente dice, no, tierra es para enterrar tu dinero, ¿no? Y no, y es cierto, o sea, los grandes capitales entierran su dinero en las zonas hacia donde va el crecimiento de la ciudad y esperan 10, 20 años y luego salen de ahí. Es una estrategia pasiva que de todos modos eso de enterrarlo pues hace que su patrimonio se multiplique por muchísimo, no por 10, por 100. Claro, tuvieron que esperar 20 años para que eso sucediera, ¿no? Y esa es la estrategia tradicional. Sin embargo, hay una estrategia más bajada para nosotros los mortales, ¿no? Para nosotros los que no tenemos un capital tan grande y tampoco tanto tiempo para esperar a que el dinero crezca, ¿no? Hay algunos que somos más intensos y nos gusta más la velocidad. Y fíjate, Luis, que existen algunos lugares donde el valor de la tierra se está multiplicando, pero no se está multiplicando cada 10 años, se está multiplicando a veces cada mes o cada suceso. Hay sucesos especiales. ¿Y cómo vas a detectar esos lugares? Esos lugares que hemos denominado momentos cero, son lugares donde está incidiendo y está pasando varias cosas. Por un lado, tenemos la información de, ya decías tú, los programas de desarrollo urbano, entender qué es lo que se está pensando. En segundo lugar, estamos midiendo el impacto. Hay un momento en donde la inversión pública se da de manera masiva. Ya los programas no son nada más a nivel local, sino a nivel de estrategia
nacional, lo que genera grandes polos de desarrollo, que, por ejemplo, lo que pasó en Cancún hace 50 años, un lugar donde no había absolutamente nada, no había ni siquiera un ente artificial, un plan turístico que fue un éxito a nivel mundial y que hace hoy en día la ciudad de Cancún y la zona hotelera de Cancún, que son una de las más importantes del mundo y en donde ha crecido evidentemente la plusvalía en 1000x, ¿no? Pero lo mismo está sucediendo en otras zonas también de esa parte de la península de la Riviera, en donde hoy por hoy están convergiendo un plan de desarrollo local, municipal, nacional, que está provocando unas subidas y unos saltos impresionantes. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy concreto. Estábamos midiendo, nos están dando un reporte ayer sobre los precios y las plusvalías en la zona. Y resulta que a partir de la inauguración, solo la inauguración del Aeropuerto Internacional de Tulum hizo que de un mes a otro hubiera un cambio en toda la zona de casi una subida del 53%. Hay cosas que ocurren y que hacen brincos extraordinarios. Nosotros lo hemos vivido en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque nos adelantamos a esos momentos. ¿Recuerdan, socios, cuando compramos el terreno de Holbalam, una hectárea que estaba sobre una avenida, la avenida Cuculcán, que en ese momento estaba cerrada y no llegaba a la playa? Llevaba ya varios años, o no, 8 o 10 años que se había hecho esa avenida, pero por temas políticos y conflictos no Bueno, había que acceso. se había trazado, perdón, socio, que solamente se Sí. había trazado, no se había hecho todavía. Correcto, pero además no, el trazo llegaba hasta antes de la playa, no se sabía si iba a tener o no salida a la playa y compramos el terreno inmediatamente, digamos, a veces parecen cosas de arte, de magia, pero a los 3 meses después abrieron el acceso a la playa y empiezan a pavimentar toda la avenida y de pronto todos los terrenos aledaños al nuestro subieron al doble o al triple. Ese tipo de eventos, ese tipo de momentos hace que tu inversión en tierra se multiplique al instante, ¿no? Entonces, son eventos externos, pero que tú internamente, si te pones las pilas y empiezas a investigar, si entiendes hacia dónde va, te puedes adelantar a esos momentos, subirte en la ola y poder Sí. multiplicar. Y es un poco, imagínense un terreno, y no sé, digo, si ya hablé mucho y si quieres contarnos tú, Pablo, de las cosas extraordinarias que estamos haciendo, por ejemplo, en Bacalar, en donde compramos un terreno en un sitio extraordinario, ¿no? Es un terreno que va de la carretera hacia la laguna y que por sí mismo tiene unos argumentos de plusvalía extraordinarios: cercanía con el pueblo, cercanía con Majahual, cercanía sobre la carretera que da a la laguna. Ya solo eso da unos argumentos impresionantes de plusvalía. Pero ¿qué pasa si dentro de unos meses nos inauguran la estación del Tren Maya ahí muy cerca del terreno? ¿Y qué pasa si dentro de unos meses nos inauguran y abren al público Chaval, una de las joyas arqueológicas del mundo maya, que no había sido abierta al público, pero que tiene una pirámide incluso más grande que Chichén Itzá? Imagínense el tren, el boom que va a lograr ese tipo de aperturas y de Y si todavía incrementos. le agregamos valor a la tierra, pues muchísimo más, ¿no? O sea, el valor a la tierra que le estamos agregando al fraccionamiento, Eduardo, creo que es ahí donde digo, perdón que te interrumpa, pero quiero nada más dejarle clara a la audiencia, ojo, porque no es en cualquier lugar. O sea, sí hay que ver hacia dónde va el crecimiento, pero no imaginemos que va a haber crecimiento dentro de 10 años a 100 kilómetros de la ciudad, o a 20 o a 30, porque por ahí hay muchos terrenos que están vendiendo muy lejos de la mancha urbana y hay que analizar la data. La data dice que la gente está cada vez más buscando terrenos y tierra y vivir
dentro y cerca de las ciudades, no fuera de las ciudades. Entonces, ojo con esto, porque evidentemente si ustedes compran un terreno como hicieron nuestros abuelos, como hicieron nuestros padres, cuando las ciudades crecían de forma desordenada, eso ya no está sucediendo hoy. Las ciudades están creciendo de forma ordenada y verticalmente. Ya no están creciendo, ya no están haciéndose ciudades horizontales, ciudades, ya no están engordando las ciudades. Entonces, es muy importante entender esto y analizar pues el plan de desarrollo urbano y ver en dónde estamos. En el caso de lo que hacemos en Viverrent Tierra, pues Eduardo, que es un genio, pues obviamente lo ha narrado de manera extraordinaria, pero también, Eduardo, hay que recordarle a la audiencia que el precio es bajo porque lo compramos primero hace mucho, antes de que subiera mucho. Por ejemplo, Balam lo compramos en 2021, igual que Bacalar, o sea, hace 3-4 años, que tampoco es tanto, pero era mucho más barato, y luego mucho más barato que hoy, porque ha subido eso 3-4x desde 2021 para acá. Y luego lo segundo es que compramos una extensión de tierra muy grande, ¿no? 40 hectáreas, por ejemplo, y pues por mayoreo es más barato, y obviamente luego dividirlas, pues es ahí donde está el negocio. Y hoy, precisamente, quienes están comprando y ya compraron, por ejemplo, en la fase 1, compraron tierra por 350,000 pesos. El otro día me decían un par de amigos, oye, yo quiero esos terrenos, ya no hay, valen ya el doble hoy. Pero el valor real de la tierra es todavía, o sea, a lo que están vendiendo a unos metros de nuestro fraccionamiento, el metro cuadrado está 4 veces más caro. Pero esto se debe a que, pues, al valor que nosotros compramos, el tiempo, etcétera. Entonces es una oportunidad única porque este 22 de julio vamos a lanzar la fase 4 de este fraccionamiento. Ya lanzamos la fase 1, se acabó, la 2, la 3, se terminó en un día, por cierto, la 3, y la 4, que todavía está 3 veces más barata, o sea, está como al 30% del valor real del metro cuadrado en la zona de Bacalar. Hoy está pues lanzándose este lunes 22 de julio. Esta fase es un evento privado. Si a usted le interesa, entre a www.viverrent.com. Hay que inscribirse ahí porque solamente, insisto, luego no me reclamen. Y si no, pregúntenos, nos encuentran en las redes como Eduardo Vive de las Rentas en todas las redes sociales, Pablo Maestro de las Rentas también, ahí nos encuentran, y Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Pregúntenos directo, pero vaya por favor a registrarse a www.viverrenttierra o viverrent.com, perdón, diagonal Vive, también está Vive Tierra, pero vaya a viverrent.com para no confundirlo. Y es que Pablo, Mateos, Eduardo Aguilera, pues el secreto está en la máxima de los bienes raíces, otra vez, que sí dijimos al principio de este programa, tierra está en las uñas, pero no en cualquier lugar. Y la máxima pues es location, location, location. O sea, hay que entender dónde está localizada esta tierra. Y esto que decías, Eduardo, pues increíble, ¿no? El Tren Maya, que estamos a unos pocos kilómetros de la estación del Tren Maya, del centro. En fin, pues ahí está la oportunidad, señores. Adelante, socios. Exacto, entonces ya compraste en un gran lugar en un momento cero. Eso creo que es primordial y garantiza que ya tengas tu 2X, 3X, 4X muy rápido. Pero luego, lo que decías, Luis, y ahí si estás, Pablo, accesible, me gustaría que le explicaras a la audiencia el tema que tú puedes hacer activamente para generar valor a esa tierra, ¿no? Que tiene que ver con la división, tiene que ver con crear un concepto, tiene que ver con muchas de las cosas que les puedes hacer arriba a esa tierra y que multiplicará y ya te llevará por 6X, 7X, 8X, 10X. Tenemos muchos casos al respecto, Pablo. Sí, no, ese ya está por encima del 6X. Este 6X, que es el título del programa de hoy, es cómo puedes multiplicar tu capital tantas veces y es 6X en tan solo 2 años. Pues son los factores de los que ya hablaban ustedes. Luis lo resumió muy bien, ¿no? Porque compramos barato, porque compramos al mayoreo y porque le añadimos valor. Esos 3 factores los ponemos nosotros. Entonces, eso, si tú compras de contado, va a hacer que tu dinero se multiplique por 3 en 2 años. O sea que sería un 300% en 2 años o un 150% anual. Ya de por sí eso es espectacular. Y eso es lo que han obtenido muchos de los inversionistas que invirtieron de contado en ese momento cero en Bacalar. Pero luego hemos añadido otro factor más, que es el apalancamiento, financiamiento del desarrollador, en este caso nosotros. Entonces, eso hace que tu 3X se convierta en 6X. Ahora tenemos de hecho, el lunes 22, si les invitamos aquí este lunes 22 de julio a las 8 p.m.,
hora del centro de México, vamos a tener un lanzamiento exclusivo de una nueva fase en Bacalar. Luego viene gente diciendo, pero es que esos números que dieron fueron de la fase 1, fueron de la fase 2. Bueno, en cada fase tenemos grandes oportunidades. En esta tenemos una gran oportunidad que no voy a adelantar aquí, pero con un enganche, que es una parte de lo que vale el lote de 300 metros en preventa. Tú puedes hacerte con toda la plusvalía, ¿no? Esto es lo que otros autores llaman que el banco se convierte en tu socio tonto. Bueno, pues aquí el socio tonto, entre comillas, vamos a ser nosotros. Te vamos a dar a ti toda la plusvalía y solo tienes que pagar una parte del enganche. Y esa es la manera en la que transformas el 3X en 6X en tan solo 2 años. Eso si quisieras salir, porque vas a estar ahí en este gran desarrollo justo antes de que detone todos estos factores externos alrededor de Bacalar, pero también justo antes de crear el gran fraccionamiento de Ecotown que estamos creando ya en la zona y ese valor. Pero luego esto último que comenta Eduardo es donde tú además puedes quedarte, obviamente puedes esperar más tiempo y sigue multiplicándose, o le puedes tú agregar más valor a tu terreno. ¿Cómo? Pues poniendo ahí un concepto encima que sea o bien una casa o algún modelo de renta intensiva que se pueda hacer sobre el lote, o generar un negocio donde haya más flujo y no solamente sea por dormir ahí, ¿no? Y esto lo hemos hablado mucho en este programa sobre las experiencias que pueden ser desde llevar a las personas del aeropuerto, rentarles actividades, desde un spa o un roof garden con eventos, con mayordomo, con servicio de shuttle, con muchas otras cosas. Y todo eso puede facturar junto con la renta, digamos, de por noche, y eso hace que crees un negocio de flujo. Y ese negocio de flujo, una vez que está funcionando, como cualquier negocio, pasa un año, idealmente mínimo 12 meses, ¿no? Para que tengas todo el ciclo estacional. Tú ya lo puedes vender como negocio. ¿A quién? A otra persona. Y nosotros no estamos hablando nada teórico, sino tenemos muchos inversionistas que son, por ejemplo, médicos, abogados, profesionistas que no tienen mucho tiempo, que entran a nuestros cursos y dicen, no, pues todo esto está muy bien, pero yo no tengo tiempo de andar buscando propiedades, andar buscando constructores, que me haga la casa, que me lo gestione. Entonces tú le puedes vender ya el negocio administrado, gestionado, y por un flujo para que a ellos les den, no sé, voy a decir, 50,000 pesos al mes. Entonces pueden pagar muchísimo más que lo que te costó todos los insumos de ponerlo ahí. Como en cualquier negocio, al final tú lo vendes por flujo, y independientemente de cuánto te costó el local o las máquinas o los contratos o formar a la gente, todo en marcha, vale mucho más que la parte física. Entonces, bueno, pues de todo esto es de lo que te vamos a hablar el lunes 22 de julio a las 8 p.m. hora del centro de México, en este gran lanzamiento. Y pues tú decides hasta dónde quieres entrar, ¿no? Pero puedes entrar como mínimo entre 3X y 6X, depende en qué punto entres, y no te vengas a arrepentir luego o a decirnos, oye, pero ya no hay lotes de menos de 2,000 pesos el metro cuadrado, como hay todavía en Bacalar, cuando la zona de hecho ya está en 8,000 o más el metro cuadrado, pero bueno, nosotros estamos vendiendo todavía por abajo de 2,000 el metro cuadrado en Bacalar. Esta es la magia del momento cero y la magia de invertir en tierra en lugares, como dijo Luis, no en cualquier lugar, sino en lugares donde no solamente algún día detonará, sino que ya estás a punto ya de que entren las máquinas o de que entren los turistas, los residentes. Y por cierto, el aeropuerto de Tulum sigue dando noticias. Oye, todas las semanas hay inauguraciones de vuelos. Ayer teníamos una reunión con una consultora, una de las principales consultoras en México de estudios de mercado, y nos daba los datos de lo que nosotros sospechábamos, intuíamos, traíamos en todas nuestras pláticas, pero socio, estuvo increíble verlo en mapas concretos de construcción, de precios de venta, incremento de venta, de absorción, y además esa microgeografía que nos indicaba que la intersección entre Avenida Cuculcán y el acceso a Aldea Samá es la mejor zona de Tulum, y es exactamente donde está nuestro desarrollo Holbalan. Eso fue lo increíble, ¿no? Poder ver que la mejor zona, la que tiene mayor absorción, mayor demanda, la mejor ubicada, porque otra vez lo que decía yo hace un rato y lo decían en esta empresa de consultoría, pues la gente quiere llegar caminando a todos lados, o sea, ya se ha desincentivado
el uso del automóvil. Para nómadas digitales es un mercado muy fuerte en Tulum, pero también para gente que quiere tener su second home. Y bueno, lo que estamos viendo es otra vez la máxima de los bienes raíces: location, location, location. Nosotros cuando compramos esta tierra hicimos la tarea en nuestros primeros desarrollos de Tulum, en La Veleta, porque ahí compramos y hoy tenemos edificios funcionando ahí. Y este edificio que estamos construyendo pues está en la mejor zona, también la mejor tipología de unidades. O sea, fíjate, nosotros lo hicimos de acuerdo a nuestro criterio, a nuestra data, a nuestras investigaciones, y hoy contratando a esta empresa, que es una empresa líder en data inmobiliaria y que además es la empresa que contratan todos los bancos, es la empresa que contratan los grandes desarrolladores y que nosotros contratamos precisamente para curarnos en salud, vamos a decirlo así. Y pues bueno, es muy enriquecedor ver que hicimos la tarea y que le hicimos bien, Pablo, Eduardo. Y pues bueno, ese es el secreto, ese es el secreto. Y pues obviamente, por ejemplo, esta empresa cobra por un análisis de mercado $10,000 promedio, 200,000 pesos. Y pues alguien que va a comprar un terreno, pues difícilmente va a pagar este análisis, ¿no? Pero por eso apalánquense de los expertos. Con mucho gusto reiterarles la invitación. Este 22 de julio tenemos un lanzamiento exclusivo, porque además se acaban los lanzamientos ese mismo día. Afortunadamente lanzamos 20, 30 productos y 20, 30 terrenos o 20, 30 departamentos, y se acaban porque lo hacemos en un lugar concreto, en un lugar como estos, y a un precio extraordinario. Y luego me reclaman: oye Luis, ¿por qué no me dijiste? Bueno, lo estamos anunciando por todos lados, que es el 22 de julio. Si a usted le interesa, váyase a www.viverent.com. Y bueno, pues Pablo, increíble, ¿no? Eduardo, cómo pues como dice el dicho, sin querer, pero queriendo, porque además sí quisimos que así fuera, pues tenemos nuestros desarrollos en las mejores ubicaciones. Y lo mismo pasa con nuestros edificios en Guadalajara, en Querétaro, en Ciudad de México, en España, en todos lados, porque hacemos la tarea. Y las personas que a lo mejor no pueden comprar pues un terreno de 40 hectáreas que vale a lo mejor 50 millones de pesos, bueno, véngase a comprar un terreno de 700,000, que además puede usted dar un enganche y nosotros le damos el crédito. Esa ha sido la misión de nuestra empresa, de este programa, desde lo que lo creamos: democratizar las inversiones. Y luego también, por ejemplo, si se vienen al club Viverrent, pues también van a tener acceso a oportunidades únicas que este 3 de septiembre estaremos develando en México. El Club Viverrent, que ya funciona aquí en España, que ya tiene miles de miembros aquí en España, miles de inversionistas satisfechos que han estado haciendo eso, 2X, duplicando por lo menos su dinero, o viviendo con altas rentabilidades. Y lo vamos a lanzar en México el 3 de septiembre en el Magno Evento Inmobiliario, que además es la 10ª edición del Magno Evento Inmobiliario, 10 años ya haciendo este evento con el único objetivo de poner nuestro granito de arena, compartir con la comunidad, pues la comunidad que queremos que sea a través de Viverrent la comunidad de crecimiento financiero más grande del mundo, pero dentro de los bienes raíces. Entonces, pues también quien quiera, vénganse primero el 22 de julio. Quien quiera un boleto, pues en este programa, a los que nos escriban, vamos a rifar uno, vamos a regalar uno o dos a los primeros dos que nos escriban pidiendo informes del Magno Evento, o que nos escriban a la página web del Magno Evento, que es www.magnoeventoinmobiliario.com. Es el 3 de septiembre en el Teatro Telcel de la Ciudad de México, un eventazo como cada año. Es el evento más grande de México, el evento inmobiliario más grande de México, enfocado a inversiones este año, y que sin duda va a romper pues todos los paradigmas. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pues regalemos un boletito o dos a los primeros que nos escriban pidiendo información, pero dése una vuelta, porque además el costo es de regalo y lo que va usted a aprender ahí va a estar buenísimo, Pablo, Eduardo. Sí, bueno, en primer lugar el lunes 22, 8 p.m. en línea, 22 de julio, y después el 3 de septiembre, Magno Evento Inmobiliario, cuando vamos a presentar el Club Viverrent. Vamos a hacer una recapitulación de los últimos 10 años, porque este es el 10º aniversario de este gran evento que organiza Luis desde hace 10 años. Y vamos a mirar hacia el futuro también, el futuro de las inversiones inmobiliarias, y te vamos a invitar a participar en nuestro club para que puedas beneficiarte de este tipo de análisis expertos, además de experiencias, de viajes y de codearte con gente, con inversionistas con los que seguramente vas a aprender muchísimo, además de abrir estas oportunidades de inversión que van a estar solo disponibles para nuestro club más privado. Entonces, anótate en tu agenda, lunes 22 de julio, 8 p.m. en línea,
y 3 de septiembre en la Ciudad de México, evento presencial, macroevento inmobiliario. Lunes 22 de julio es totalmente gratis, www.viverrent.com, ahí te registras, y el 3 de septiembre pues tiene un costo de 500 pesos en una primera etapa y 1,000 pesos en una segunda etapa, pero a los que obviamente lo pagan, y el día del evento al que vaya durante todo, desde la mañana hasta la última conferencia, le vamos a devolver al día siguiente la totalidad de su entrada. O sea, es un evento que además hacemos otra vez con el único objetivo de que ustedes puedan entender que a través de los bienes raíces y con poco dinero o sin dinero también se puede hacer dinero. Así es de que ojalá que nos acompañen. Pregúntenos en las redes sociales. Se encuentra Eduardo como Eduardo Vive de las Rentas en todas las redes sociales. A Pablo como Pablo Maestro de las Rentas. A mí me encuentran igualmente en todas las redes sociales como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, y nos encuentra como grupo, como empresa, como Vive Rent en todos lados. Gracias Pablo, gracias Eduardo. Yo soy Luis Ramírez. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana.